de Página Abierta con la educación. Una vez dije, precisamente con este invitado, y lo repito, que si de algo carece la educación dominicana, es de pautas a medida que los niños, los adolescentes, los más grandecitos se van formando, pautas para mantener su salud, pautas para saber cosas que le atañen, le conciernen y que quizás lo aprenden muy tardíamente. Por eso hablar de salud, hablar de temas que tienen que ver con preservar la vida, hablar de temas que te conciernen en lo que es tu vida, en tu entorno social, como es, ¿cuál es la función de las ARS? ¿Cuáles son la función de las aseguradoras de pensiones? Eso debe comenzar desde niño, para que la gente lo entienda que es un derecho que tiene y que debe exigir al Estado. Por eso me complace compartir con una persona que viene hoy por tercera vez. Y dicen que la tercera es la vencida. Quizás así lo convenzan para que eventualmente pues prepare programas para mí que eduquen sobre los temas que he anunciado. Librado Abreu, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu programa, especialmente para llevar al pueblo cosas tan interesantes como estas y tan necesarias. Sí, yo creo que tú me digas, tú que eres un médico de larga data, que tú me digas cómo funcionaban los seguros. Por ejemplo, cómo una persona que tenía, si la gente, porque yo recuerdo, por ejemplo, con mis primeros hijos y las primeras veces que yo iba al médico de niña con mi madre, y yo misma como usuaria del sistema de salud, normalmente o tenía un carnet, como lo tuve mucho tiempo, de que me permitía acceder al servicio. Sencillamente, cuando yo llegaba, pues enseñaba mi carnet y me anotaban. Y no había ningún intercambio de dinero. O sea, el médico me aceptaba como usuaria de una aseguradora porque estaba afiliado a esa aseguradora, era parte del plantel de esa aseguradora. O sencillamente yo usaba los servicios del médico y al terminar, pues, a la secretaria le pagaba mi consulta. Entonces, ¿era así normalmente lo que tú conocías o siempre ha habido lo que se llama el copago? No, desde el tiempo de Trujillo se utilizaba el impartir salud en los hospitales y entonces existían unas cuantas clínicas privadas en todo el país y ahí el paciente, que no era verdadera seguridad social, sino que el paciente iba y entonces pagaba los honorarios que el médico requería, o si no, el paciente iba a los hospitales donde recibía una medicina gratuita, posiblemente de menos calidad que la que recibían las clínicas. Fue el 10 de mayo de 1971 que se creó el seguro privado. Comenzaron seguros como el Sistema Dominicano de Salud y habían de una manera tímida. O sea que hasta 1971 no existía seguro de salud. No existía seguro de salud. Eso fue amparado en la ley 126, que creaba ese sistema tímido de seguridad social. Sin embargo, no y fue... surgieron algunas compañías. Sí, y habían algunas compañías, el Sistema Dominicano de Salud, por ejemplo, y aglutinaba a muchos médicos, pero repito, aunque funcionaba, yo diría, discretamente, tímidamente, pero más o menos funcionaba. Y entonces las personas que de más
de recursos más adelantados se afiliaban a ese seguro para no tener que ir a los hospitales o en muchos de los casos tener que salir al exterior a recibir los beneficios de las clínicas y de una medicina supuestamente más avanzada, no supuestamente, sino con seguridad, en Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa. Bien, entonces esos grupos de aseguradoras correspondían a clínicas, porque por ejemplo yo misma recuerdo una tarjetita, que voy a decir su nombre, CIMAC, y CIMAC me cubría los médicos de la Abel González. Era el seguro que tuvo la UAS en algún momento, hace muchos años, y luego, bueno, pues ya tuve otros, pero tuve ese servicio, pero tenía que ser en la Abel González, y para los profesores del interior, pues estaban asociados ya a otras clínicas del interior, pero para los de Santo Domingo teníamos que ir a esa clínica. Así surgieron, así es el que tú mencionas, estaba adherido a una clínica, o ese que tú mencionas, ya se podía asistir a varias clínicas donde había doctores adheridos a ese sistema. Sí, habían doctores adheridos a ese sistema y habían varias clínicas y habían muchos médicos. Yo, por ejemplo, de ese seguro dominicano de salud, llegué a participar como médico, aunque por muy corto tiempo, porque enseguida hizo su aparición el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que fue amparado en la Ley 8701 y que comenzó el 9 de mayo del 2001. O sea, ¿y qué cambio introdujo el Sistema Dominicano de Seguridad Social? Y te pregunto si ese es Sistema Dominicano de Seguridad Social, porque siempre también había la seguridad social, había había una seguridad social que era incluso creada desde la época de Trujillo para los empleados del Estado, ¿o me equivoco? Eso es cierto, y la sede central estaba en el Hospital Salvador Begotier y existía una secretaría incluso que se encargaba de aglutinar a los obreros, algunos obreros que se sumaban a esto, pero también era de una manera completamente tímida y tenía derecho a eso muy pocos obreros. La mayoría de la población estaba prácticamente desprovista de un sistema de salud que le regulara, por ejemplo, asuntos de discapacidad de manera efectiva, que le regulara, por ejemplo, la vejez, el poder ir a una clínica en un momento de emergencia, que siempre ha sido lo verdaderamente fuerte en nuestro país, porque a uno se le presenta una emergencia y cuando va a una de las clínicas le dice, si no deposita 100,000, 200,000 pesos, a ver quién anda con esa cantidad. El monto demandado. Entonces, el monto demandado. Entonces, en esos casos, mejor lo atienda. Hay mucha gente que ha perdido la vida en eso, incluso en situaciones traumáticas, de estar en un vehículo dando vueltas con un paciente sin quererlo atender, como pasó con nuestro amigo Claudio Camaño. Exacto. Me imagino que lo que una persona que tenga ciertos ingresos, pues funciona, sería pues tener unas tarjetas de crédito que sean con bastante peso, y frente a una solicitud de 200,000 pesos a las 3 de la mañana o a la hora que sea, porque 200,000 pesos líquidos no es mucha gente la que va al banco y los tiene, pues puede tener su casa, inversiones, puede tener, pero 200,000 pesos sueltos para que tú vayas al banco, te lo den y tú depositarlo,
no es muy viable. O sea que me imagino que las personas de alta solvencia presentan una o dos tarjetas de crédito y entre ambas pues las clínicas tienen la garantía. Pero ¿qué pasa, como tú dices, con las personas que no lo tienen? Pues lo que sucedió con Claudio Camaño, me imagino. Quizás la persona que lo iba conduciendo no tenía esos, que lo iba llevando, no tenía esos recursos. Y bueno, todos sabemos el triste desenlace de su destino, de cómo murió precisamente por falta de atención médica. Pero no puede ser considerado un delito. No existe en el código, y ahora apelo a tu condición de abogado, no existe en el código una penalidad para la persona que se niega a dar un servicio frente a un caso de vida o muerte. Sí, existe la penalidad porque supuestamente todo el mundo debe tener derecho a recibir la atención médica. Por ejemplo, en los Estados Unidos, inmediatamente uno se le presentó una situación de emergencia, es llevado a cualquier sitio y lo primero que hacen es atenderlo y después hablamos de eso. Hay un seguro, un tipo de seguro en Estados Unidos que te lo hacen de manera inmediata, que se llama charity, caridad, significa en español. Eso quiere decir que el paciente recibiría el cuidado inmediato y después hablamos. Perdón, pero no hay ninguna tarjetita que dice charity. O sea que basta con que tú como persona te presentes a un hospital. Te lo digo porque hay personas que ni siquiera son residentes, que no tienen el número de seguridad social, no tienen nada, y se ven en una emergencia y luego pues se le hacen un plan de pago que es de poquísimos montos, conozco, ¿no? O sea, tú vas a pagar al año, pero una cantidad mínima muy pequeñita para cubrir una deuda que se supone que tú tendrías que vivir 300 años o más para cubrirla, cuando muchas veces estamos frente a una persona que bueno, que va a vivir quizás poco tiempo por su edad avanzada o por su salud precaria. Entonces, o sea, no existe el charity, como tú lo mencionas. ¿Es un carnet o es algo que está sobreentendido que todo el mundo posee? Es algo que está sobreentendido, que todo el mundo posee, y después que le hacen el seguro, la situación de emergencia ni siquiera le es cobrado. Lo que le cobran es las visitas que haga a continuación. O sea, que funciona un poco como los seguros dominicanos. Los seguros dominicanos, o sea, cuando tú estás interno, bueno, algunos seguros, cuando tú estás interno, tanto tu servicio como los medicamentos que se usen frente a una emergencia, frente a un internamiento, no así las visitas ambulatorias que se hagan al médico, ni en medicamentos, ni en servicios de salud. Más o menos. Bueno, fíjate, parecería como que la seguridad social que funciona en República Dominicana es algo que está correcto. Yo pienso que a la seguridad social dominicana le ocurre como cuando un niño nace prematuro, que frecuentemente se pasa toda la vida teniendo problemas. Esto que tiene ya 20 años, parece como si hubiese comenzado ayer. El problema fue que en sus inicios se le entregó la seguridad social a los ricos en República Dominicana, se le entregó a los bancos, se le entregó a la gente de poder, y esa gente vio la seguridad social no como algo social, no con las características con las que fue creado, de características de equidad, de igualdad, de que la persona se preservara, la tendencia a preservar la salud de la persona, sino se vio como un negocio, y así funciona hasta la fecha, de manera
que no han podido ser aplicados. La aseguradora de fondos de pensiones, esa ley 8701 ha quedado coja completamente y debe ser completamente revisada de principio al final. Por ejemplo, O sea, yo sé que la aseguradora de fondos de pensiones, las llamadas AFP, pues son son administradas por los bancos. Pero las aseguradoras de riesgos de salud también son administradas por bancos. Yo sé que están administradas por instituciones privadas que son muy lucrativas, pero esa diferencia entre AFP y ARS, y además quiénes son los que sustentan, los dueños de ambas actividades que deberían ser de servicio social y que tú muy bien dices que son de negocio, esa diferencia tú me la vas a decir en el segundo segmento de Página Abierta con la Educación, conversando con el doctor Librado Abreu. Bien, doctor Abreu, ahí está la pregunta, la voy a repetir por si. Y es, ¿son las ARS, aseguradoras de riesgo de salud, y las AFP, las de pensiones, ambas están detentadas, son administradas por bancos o las primeras por clínicas? ¿Cuál es la diferencia? Y además explica la diferencia entre AFP y ARS. bien, el inicio, cuando se creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, fue con muy buenas intenciones y con fines de realmente aportarle salud y bienestar a la población dominicana. Fue creado... O sea que podríamos decir que Arismendi Díaz Santana, que es una de las personas que estaba siempre hablando de este tema, tenía buenas intenciones. ¿Tú lo sientes así? Yo siento que tenía buenas intenciones, y también el ingeniero Ramón Alburquerque, que fue de los primeros que comenzó por promulgar la ley. Sin embargo, la aseguradora de riesgo de salud tienen el grave inconveniente de que han sido vistas desde un punto de vista puramente comercial. Por ejemplo, no solamente aquí, sino lo he visto incluso en Puerto Rico. El paciente, cuando va a atenderse, la aseguradora de fondos de pensiones pone una cantidad y entonces viene el copago. La aseguradora de riesgo de salud. De riesgo de salud. Viene entonces el copago, y si es una cirugía hay que pagarle extra al anestesiólogo, extra al cirujano, extra el uso de las operaciones y extra a la sala. Entonces, pero eso no hasta en Estados nada. Unidos, porque en Estados Unidos, por ejemplo, tú no lo pagas ahí mismo. O sea, tú la entregas, pero para las personas que trabajan, luego comienzan a recibir los bills, como ellos le llaman, ¿no? ¿Verdad? Y puede que en ese recibo te venga, o sea, o tú tienes, te vienen y te hacen una solicitud de pago para que tú con tu dinero tú lo pagues. Yo he visto. Mira. Inclusive hasta servicios. Vamos a suponer, yo tengo una hija que se sintió mal, no, que tiene que ser trasladada en una ambulancia, pero una ambulancia costaba $800 por llevarla de su casa al hospital, y eso se lo cargaron a su cuenta, y como tú tienes un máximo, ¿entiendes?, de uso, pues entonces hubo que hacer un egreso por concepto del uso de esa ambulancia, por decirte, cuando realmente ni siquiera era necesario, pero así lo dispusieron. Bueno, yo no tengo esa idea. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta la medicina que uno va a recibir mensualmente, por ejemplo, el paciente hipertenso o diabético, recibe religiosamente la cantidad de medicina, y eso
está pagando una seguridad social que le es descontada de su cosa, pero no que aparte le va a llegar un pago extra. Eso no es verdad, y te lo digo por experiencia propia. Yo fui operado de una sustitución valvular y a mí solamente me llegó un bill de la emergencia, del uso de la ambulancia, y una intervención que debe costar por lo menos $800,000, pues no me fue cobrada porque fue cubierta por el charity. Ahora bien, ¿cuál fue el fundamento de esto? El fundamento de esto es que la aseguradora de riesgo de salud, el paciente le es descontado de su salario una cantidad que es pagada por la empresa donde trabaja, y el Estado paga otra cantidad. Ese sería el contributivo subsidiado. También está el tipo de seguro, el que es subsidiado, que es el que no depende de nada, es decir, no tiene un trabajo fijo ni nada de eso. Ese entonces es que puede ir a los hospitales. Que ese fue el que se amplió a prácticamente toda la población, o por lo menos es el objetivo anunciado por el presidente Luis Abinader, se amplió muchísimo, y ahí se están haciendo los esfuerzos para que cada ciudadano dominicano disponga de este seguro. Es correcto. Entonces, cuando dispone esos 2 millones que hizo el gobierno, le hizo el seguro, bueno, pues tiene derecho entonces a ir supuestamente a cualquier sitio que sea cubierto por SENASA. Exacto. Servicio Nacional de Salud. Ahora bien, en la práctica eso no funciona, porque un pobre indigente coge para la Plaza de la Salud y no es atendido, y coge para tú dijiste Plaza de la Salud, por decir cualquier sitio donde se supone que donde actúa lo privado. Sí, donde actúa lo privado. Lo privado también. Pero sí puede ir a cualquier hospital, imagino. Puede ir a cualquier hospital en donde los pacientes se quejan de el servicio deficiente que recibían antes. Debemos admitir que eso parece ser que va mejorando poco a poco, y que la misma pandemia ha ido más o menos haciendo que los ojos se fijen encima de qué servicio de salud que reciben normalmente los pacientes. Pero esa misma pandemia no habrá hecho, me imagino, que haya mayor concentración en el área precisamente de los afectados por COVID, y que en consecuencia otros servicios se hayan deteriorado. Pienso, no sé. O sea, comenzando porque la misma gente no va, solamente uno va al médico si uno realmente siente, pero las visitas periódicas, o sea, hay una serie de cosas que se han quedado un poco de lado a nivel del sector privado y del sector público, me imagino, porque la gente debe querer evitar ir a hospitales donde entiende que los niveles de contaminación son más altos. Sí, lo que ha pasado con eso es que, como te digo, la vista se ha puesto en los hospitales, y obviamente al tener que utilizar prácticamente todos los recursos para combatir la pandemia, pues es cierto, algunos otros servicios han sido más o menos descuidados, hasta tal punto que hay muchas muertes que se le atribuyen al COVID, y no son por COVID, sino son alguna condición de salud que el paciente tenía antes y que se deterioró como consecuencia de que no fue recibiendo todo
los servicios que recibía más o menos antes, que se volvieron más precarios por la presencia de la pandemia. Yo voy a aprovechar que hablamos de la pandemia, aunque no es el tema que hemos anunciado, para que tú nos digas así brevemente, ¿piensas tú que esta tercera ola que tenemos hoy se veía venir? Ha pasado en otros países, pero podía haberse evitado. ¿Y piensas tú que el futuro es promisorio? ¿Cómo ves tú la pandemia en sentido general? Bueno, yo veo la pandemia que el COVID es un virus que vino a quedarse entre nosotros, como se ha quedado el virus de la influenza, el virus gripal. O sea que el COVID va a ser una enfermedad que mis bisnietos, por decir, van a hablar del COVID como se habla de la influenza. Es correcto, y puede producirse desapariciones por años y reapariciones en brotes. Eso puede pasar perfectamente. Pero como no habrá que esperar para la vacuna, porque ya habrá vacunas, que quizás incluso habrán sido hasta mejoradas, sabría Dios. Entonces, podría ser que tengamos anualmente que vacunarnos contra el COVID como nos vacunamos de la influenza. Es correcto. Y ya habremos vencido esa reticencia que hay de muchas personas de no ponerse, la que ha sido el responsable verdaderamente de que aquí haya habido esos rebrotes. Ha sido precisamente esa negativa de muchas personas y esa aglomeración. No cabe ninguna duda que la aglomeración, el uso, el no uso de la mascarilla y no mantener la distancia, eso perfectamente está siendo uno de los factores que ha provocado que aquí todavía no hayamos tenido un mayor dominio de esa enfermedad, a pesar de todo lo que ha hecho el gobierno del Partido Revolucionario Moderno por combatirlo, porque no cabe ninguna duda de que ha sido una lucha titánica en contra de esa reticencia de la gente, en contra de esa subcultura que muestran muchas personas, que aún siendo gente hasta que saben leer y escribir, pero son analfabetas. Son analfabetas en cuanto a la pertinencia de la vacuna. Sí. En cuanto a la pertinencia de la vacuna. Bien, gracias por contestarme una pregunta que estaba pues fuera de contexto. Pero ¿cómo tú piensas que en breve plazo, porque precisamente ahora mismo el panorama es bastante desolador, inclusive en el hospital Luis Eduardo Aybar, recientemente tuvieron que poner otro camión furgón para ir depositando pues los cadáveres de las personas fallecidas, y me imagino que los que tienen pacientes allí, como los que tienen pacientes, pero nosotros mismos todos los días recibimos, todos los días no, pero con una frecuencia muy alta, pues recibimos informaciones de personas que desgraciadamente han perdido la vida. Lo que sí me alienta un poco es que casi siempre se argumenta que son personas que no tenían la doble vacuna ni que había transcurrido el tiempo reglamentario de 28 días después de la segunda dosis. O sea que no hay muchos ejemplos, no sé si habrá alguno, porque alguno podría haber, de personas que cumpliendo con ambos requisitos, o sea, de doble vacunación y transcurrido el tiempo, pues hayan sido contagiados de COVID y además hayan perdido su vida en esta lucha. Sí. O sea, las estadísticas son que el 70% de los fallecidos no se había vacunado. El 30% solamente tenía la primera dosis. Entonces están dejando un 0% al doble vacunado y transcurrido el tiempo. Veo yo, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo que pasa es
que no se le puede conferir a la vacuna el porcentaje del 100% al que se aplica las 2 dosis de la vacuna. Una de las cosas que hay que hacer es darle el tiempo necesario para que se produzcan la suficiente cantidad de anticuerpos, y se considera que debe ser entre 30, 40, 50 días después después de la primera aplicación, que cuando haya la cantidad de anticuerpos suficiente. Y hemos visto pacientes con COVID que se han puesto incluso la segunda dosis y le ha dado COVID dentro de el tiempo menor de esa cantidad, es decir, no se le ha dado el tiempo suficiente para la correcta producción de antibióticos en cantidad y calidad eficientes. Esto hace que haya habido muertes incluso porque el brote que aconteció hace poco es de una cepa que tiene una virulencia mayor y un periodo de incubación menor que el que se tenía antes. Antes se pensaba que eran 10 días. Ahora, sencillamente, se han visto pacientes que hacen la sintomatología y se han muerto en 48 horas. Bueno, señores, vamos a seguir hablando con el doctor Abreu. El doctor Abreu es médico cirujano, es muy inquieto de temas sociales, no en vano así es, incluso en la actualidad, el representante de los profesores jubilados de la UAS ante la ARS de esa institución. Ha sido parte de FAPRO UAS y además pues tiene una columna en un diario, en un periódico de su localidad, San Juan de la Maguana, que se llama Barriga Verde, donde aborda estas inquietudes sociales que le inquietan. Vamos, en el tercer segmento vamos a volver pues al tema inicial, que era AFP-ARS. Bien, la pregunta está formulada. Bien, la diferencia es que la aseguradora de riesgo de salud, ARS, es el derecho que el paciente tiene a ir a una serie de clínicas que dependen de un determinado seguro. Por ejemplo, si tenemos seguro humano, que ahora el Colegio Médico Dominicano está en huelga con el seguro humano y otros que no son capaces de aportarle el pago que el paciente amerita que el médico amerita por su trabajo. Esto quiere decir que si el paciente que le es descontado de su salario para tener la aseguradora de riesgo de salud, más la otra parte que pone el Estado, y que, como ya dije, lo convierte en un contributivo subsidiado, pues esa cantidad de dinero es manejada por la central de la ARS, que tiene una controladora, supuestamente, entre comillas, que se llama Cisaldril. Ese Cisaldril, si controlara los seguros, las cosas podrían ir bien, porque el paciente podría tener buen servicio, se evitaría el copago, y en tercer lugar, el médico estaría más o menos bien pagado y estaría contento con el trabajo que está realizando. Sin embargo, ahora solamente la aseguradora es la que se sirve con la cuchara grande. El médico, usted lo ve por ahí alando aire. Y eso, aunque
ha favorecido a muchos médicos, los menos, y a muchos pacientes, los menos también, pero normalmente es algo que yo dije que nació como un prematuro, que cuando nace con problemas y sigue con problemas. A 20 años la seguridad social todavía no cumple con los requerimientos ni del que presta el servicio de salud ni del paciente. Eso quiere decir que cuando evaluamos estos 20 años, nos damos cuenta que quien se ha lucrado verdaderamente, especialmente de la aseguradora de fondos de pensiones, AFP, son los bancos, son las compañías aseguradoras, los cuales no le aportan al individuo que se retira de su trabajo ni la posibilidad de poder hacer una casa si no la tiene, ni la posibilidad de a lo mejor de dotarse de un vehículo. No le aportan prácticamente nada, y el poder conseguir en la jubilación o en la viudez o en la discapacidad que te aporten lo que la AFP debe aportarte es una odisea prácticamente. O sea que tú estás diciendo que normalmente muchas personas han calculado que aproximadamente la persona pensionada, pues el monto que va a recibir es el monto mensual que va a recibir es aproximadamente de un 22, un 25% de sus ingresos cuando estaba activo, lo cual significa que si tú, vamos a poner un salario X, recibías 20,000 pesos, si tú vas a recibir un 25%, una persona que estaba viviendo con 20,000 pesos va a tener que adecuarse a vivir con 5,000 pesos. Pero además de eso, 5,000 pesos que si no son indexados periódicamente, se van a convertir en términos de poder adquisitivo en mucho menos que los 5,000 pesos de que estamos hablando, que el 25%. Entonces, tú vas a decir que estamos condenando a la gente prácticamente a no tener seguro, y sobre todo que tú vas a recibir ese monto en el periodo de tu vida donde todos lo sabemos, porque lo sabes tú y lo sé yo, que a medida que vamos avanzando en edad, se nos van presentando ciertos factores de riesgo que ameritan compra de medicamentos. Y si esa AFP no asegura los medicamentos, aparte, o sea, te vamos a dar este monto, pero además de eso te vamos a cubrir los medicamentos. Entonces, estamos hablando de que estamos condenando a la gente a la indigencia. Así es. Es curioso que frecuentemente cuando un médico, por ejemplo, es jubilado, de inmediato lo primero que le sucede es que le quitan el seguro. Pero eso es otra cosa que yo no entiendo. Cuando más lo necesitan. Los médicos y todos los que trabajan en el sistema de salud dominicano. O sea, sí. Todo lo que sistema. Yo tengo una consuegra que fue años empleada en salud pública, y lo primero que perdió fue su seguro. Eso yo no lo entiendo. Así es. Entonces, uno no entiende eso cuando más sufres de hipertensión, de diabetes, de problemas vasculares. Entonces ahí te quitan el seguro. Esto no nos explicamos, ni tampoco el por qué en la aseguradora de riesgo de salud, cada vez que vamos en búsqueda de algún medicamento, el medicamento no lo hay. O si no, te dicen que viene la semana que viene, o si no, te dicen que no te corresponde, o si no, te dicen que ya gastaste los 3,000 pesos que pusieron primero para ser gastados en medicamentos, o los 8,000 que pusieron después. No están dando ni los 3,000 ni los 8,000 tampoco, porque nunca hay el medicamento que uno tiene. Es decir, que es un atraco prácticamente lo que están haciendo la ARS y la AFP, no solamente
con los medicamentos, sino también con el pago que le hacen a los médicos por los servicios prestados. Ahora mismo están en huelga y posiblemente eso se prolongue, y no es que, o sea, la población debe ver que sí, es verdad, los médicos no deben hacer huelga, pero ¿qué otro mecanismos tienen para lograr su defensa? Además, nunca abandonamos las emergencias, sino siempre lo que abandonamos son el servicio normal, con el fin de que logremos prestaciones que no nos son concedidas. Es decir, que está siendo engañado no solamente el paciente, sino que también el prestador de salud está siendo engañado. ¿Quién es el prestador de salud? El médico, ¿no? El médico, y también son prestadores de salud las clínicas, las cuales deben ser supervisadas por alguien del seguro, pero entonces las clínicas lo que hacen es que, en busca de defenderse de la prestadora del seguro, abulta el monto de lo consumido, y si por ejemplo utiliza un cc de meteor, le ponen que es 1 litro. Bueno, como que de un cc a 1 litro hay una diferencia muy grande. Es una exageración, pero ese es un ejemplo que quiero poner de lo que está pasando. Bien, volvamos a la AFP, que las AFP pues todos sabemos lo que ha pasado incluso en el Congreso, las protestas que se han dado, un portavoz no muy idóneo que tienen los que hacen este reclamo, en cuanto a que una parte de los montos que las personas tienen pues acumulados se les entregue. Se habla incluso de un 30%. Yo en mi momento me expresé sobre el tema y dije que me parecía que lo que había que hacer era exigirle a las AFP que de ese 30% de beneficios que ellos declaran, porque inclusive es un beneficio que es multimillonario, que un fragmento de ese beneficio pues se lo distribuyeran a las personas que tienen sus montos allí puestos. Sin embargo, lo que se le pide a la gente es que de su dinero se le entregue, con lo cual, si esa persona se iba a pensionar con un % que se ha estimado en un 25%, pero hasta un 50%, tendría que ser un 100%, para que la gente realmente pues no se sintiera lesionado en sus ingresos, pero además que ese 100% fuera permanentemente remozado, o sea, llevado a los gastos reales, ¿no? Al costo de la vida, para que fuera válido. ¿Eres tú partidario de que a la gente se le entregue un 30%? ¿O eres partidario de buscar otra vía para que la gente no lesione su macro futuro, pero sí reciba parte de los fondos en el marco de la crisis que mucha gente tiene económicamente? Yo creo que los derechos que uno tiene en la AFP deben ser aportados en diferentes etapas de la vida, por parte. Según en países donde se respeta más la vida humana que aquí. Por ejemplo, se van haciendo aportes en la medida que te nació un hijo más, te van haciendo aportes. Que comenzó la etapa universitaria de los hijos, te van haciendo aportes con respecto a eso. Es decir, pero esos aportes tú lo hacen con tu dinero que tú tienes acumulado de tu fondo de pensiones. Con tu dinero, o sea, yo pienso que debe hacerse así, porque de esa manera, o sea, no olvidemos que en toda Latinoamérica ha ocurrido algo, es que
nos han dejado la ley, pero nos quitaron la justicia. Eso ha pasado con esta aseguradora de fondos de pensiones. Esas condiciones de universalidad, obligatoriedad y equidad no han sido cumplidas, ni muchísimo menos, porque la mayor cantidad de dinero te lo quitan, y quienes se enriquecen y se hacen más ricos son las aseguradoras, son los bancos. Es el Banco Popular, por ejemplo, para poner uno como ejemplo, que tienen manejando el dinero que debe ser puesto a trabajar, pero para aumentar la cantidad de dinero que uno tiene. Es decir, yo recuerdo cuando se habló de seguridad social en el 2001, se hablaba que esa ley de por sí solamente, la 8701, produciría el desarrollo del país entero, porque había sido la ley más importante que haya sido creado jamás. No obstante eso, ha sido un fiasco y solamente se han hecho más ricos los ricos y más pobres los pobres. Es decir, te están condenando a la indigencia cuando tú salgas de trabajar, hasta tal punto que hay gente que usted lo ve cayendo, se dice, no me jubilen, no me quiten el trabajo, déjenme seguir trabajando, porque lo que me van a dar son 2 cheles si es que me dan algo. Eso quiere decir que siempre hay que estar insistiendo en que esta ley o se quita completamente o se reforma completamente, o aquí habrá un momento de una explosión social, una falta de gobernabilidad, no solamente por la corrupción que ha habido, sino también porque no se están cumpliendo las leyes de la seguridad social. Nosotros no disponemos de ese dinero que debiéramos disponer para la viudez, la incapacidad en el trabajo, los accidentes de tránsito, el retiro ya por edad avanzada. Nada de eso se está cumpliendo con regularidad y vemos este sistema de privilegio irritante que tiene la gente con el dinero ajeno. Eso es un atraco. Bueno, señores, con esta palabra, eso es un atraco. No la digo yo, la dice el doctor Librado Abreu. Pues ponemos fin a este programa y además, pues retomo su discurso y digo que si queremos evitar un estallido social, si queremos evitar realmente una protesta que tenga connotaciones sociales de gran envergadura, esa ley debe eliminarse, pero ¿por qué no? Vamos a darle beneficio de la duda. Debe reformularse. Gracias, doctor Abreu. Y a ustedes, gracias por mantener su sintonía en este programa. Gracias a ti, Diana, por invitarme.